Tardes, Dios les bendiga. Soy el pastor Aldo Parker de aquí de Calvary en español en Joplin, Missouri. Voy a compartir esta parte porque Dios puso en mi corazón poder enseñar hoy sobre Dios nos da semilla para que fructifiquemos y sobre todo para que prosperemos. Y Dios nos ha dado muchas semillas. Mucha gente dice soy pobre, pero en realidad no hay gente pobre. Simplemente es de poner a trabajar la mente y poner empeño y trabajar duro, ¿verdad? Pero es más trabajar inteligentemente, porque hay gente que trabaja duro, pero como no trabajan inteligentemente, pues ni por más que trabajen, no logran nada. Bueno, en Génesis 42, del versículo 1 al 7, dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dio a sus hijos. ¿Por qué dijo a sus hijos, por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos de hambre. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no será que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán y en todo lugar. Y José era el señor de la tierra de Egipto, quien administraba todo en Egipto, y era quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, santifica, Señor, tu palabra, y bendice, Señor, a los que escuchen este mensaje. En el nombre de Jesús, bendice los oídos, el ánimo, el corazón, la mente, todo su ser, Señor, de quien escucha este mensaje y sus familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, solamente quiero decir de que Dios, por algo nos suceden las situaciones que nos pasan, porque Dios nos quiere llevar a un nivel diferente. En el caso de José, José fue uno de los hijos menores de Jacob, y José fue vendido por sus propios hermanos como esclavo a los ismaelitas, dice la Biblia, o sea, a los árabes. Y luego los árabes lo vendieron a un egipcio llamado Potifar. Imagínense, su propia familia lo vendió para que fuera esclavo, esclavizado. Después trabajó con Potifar, que lo había comprado a los ismaelitas. Imagínense, 2 veces fue vendido como esclavo. Lo compró. Dios empezó a ver a José, lo apoyó, todo lo que José tocaba, Dios lo bendecía, todo lo que José sembraba, Dios lo multiplicaba. Entonces José estuvo con Potifar. Viene la mujer de Potifar, le pone una calumnia o un chisme de que la quería violar, la quería ultrajar, y viene Potifar, le pegan y lo meten preso. Estando preso José, a él Dios le muestra cómo el faraón tuvo un sueño, y primero a unos que trabajaban con el faraón, José les pudo decir qué significaba los sueños que ellos tuvieron. Después ellos le dijeron a faraón que en la cárcel había alguien que interpretaba sueños, porque nadie podía interpretar los sueños de faraón. Entonces José interpretó el sueño de faraón y le dijo de que las 7 vacas gordas eran 7 años de prosperidad en Egipto, y las 7 vacas flacas, 7 años de hambre, no solo en Egipto, sino en toda la tierra. Entonces José, este faraón, puso a José para administrar los bienes de todo Egipto. Egipto, en los 7 años de vacas gordas y vacas
gordas y que hubo mucha prosperidad, entonces supo guardar todo, lo guardó para cuando no hubiera. Eso nos enseña que y por eso existe ese dicho: el tiempo de vacas gordas hay que ahorrar para el tiempo de vacas flacas. Así que eso nos enseña a ser ahorradores y poder ahorrar para cuando no hay. Bueno, segundo, Dios lo pone allí, fue vendido por sus hermanos, luego vendido por los árabes para Potifar, y luego Potifar lo tenía ahí, y Potifar lo amaba, lo quería mucho, y la mujer de Potifar inventó ese chisme, esa calumnia, que la quería violar, fue preso, estuvo preso. Fue un proceso largo. De José sufrió mucho para llegar a ser el administrador y la mano derecha del faraón en Egipto. Egipto era el país más rico del mundo en ese tiempo, y José era la mano derecha del faraón. Entonces, para llegar José allí a ser la mano derecha de faraón, tuvo que ser vendido por sus hermanos. Lo intentaron matar, pero uno de ellos dijo: no lo matemos, mejor vendámoslos como esclavo. Lo vendieron como esclavo, lo intentaron matar, pero no lo hicieron. Lo vendieron como esclavo, después fue vendido a Potifar, después fue inventada una calumnia, estuvo preso, y después fue puesto para ser mano derecha del faraón. Yo lo que te quiero decir es de que mucha gente ve dónde Dios te tiene ahora, pero no ve por lo que tuviste que pasar. Dios ve todo tu proceso y por eso te bendice. Y por eso, como Dios ve en lo secreto, Dios te vio en lo secreto, y como Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado, entonces Dios te recompensa en público. La gente ve dónde Dios te tiene ahora, pero no saben o no quieren saber, o no quieren decir por el proceso que tuviste que pasar para llegar a donde estás ahora. Y por eso es de que no juzgues cuando alguien ya tiene su propia compañía, tiene su restaurante, tiene su empresa, tiene su negocio. Tú no sabes lo que tuvo que pasar esa persona para poder llegar a donde está. O alguien que de repente aparece con un pick-up grande del año, o una troca, o un carro del año, o un negocio, ¿verdad?, nuevo. Pues tú no sabes el proceso que tuvo que pasar esa persona, o el proceso de endeudamiento para llegar a tener las casas que tiene, o los negocios que tiene. Muchas veces juzgamos, criticamos, señalamos, pero no sabemos el proceso por lo que tuvo que pasar. Y te quiero decir algo: los hermanos de José lo intentaron matar, pero no lo hicieron, lo vendieron como esclavo. José estuvo preso, fue humillado, fue calumniado, fue pisoteado, fue tratado muy mal, pero Dios lo recompensó. Dios lo recompensó y lo hizo llegar a lo más alto del gobierno de Egipto, del país más rico del mundo en ese tiempo. ¿Qué te quiero enseñar hoy? Tú tienes dones, tú tienes habilidades que Dios te ha dado, tú tienes cualidades que ningún ser humano tiene, y Dios las quiere usar. Dios las quiere usar para bendecir a otros. Pero ¿por qué es de que muchas veces no ponemos esas habilidades a trabajar? Mira, hay gente que Dios le da, los bendice, pero cuando Dios ve que su corazón se llena de orgullo, se llena de mucha prepotencia, de mucho orgullo, y se vuelven orgullosos y prepotentes y quieren pisotear al más débil, o tratan mal a sus empleados. Entonces Dios, así como da, así quita. Ten cuidado. Si Dios te dio un negocio, te dio una empresa, ten cuidado de no tratar mal a tus empleados. Ten cuidado de no ser agradecida o agradecido con Dios, porque así como Dios da, Dios quita. Lo que Dios te ha dado, te lo ha dado por gracia y misericordia. Entiéndelo. Si Dios te da algo, es por gracia y misericordia. A Él le plació dártelo. A Él le plació dártelo. No juzgues cuando alguien llega a una posición. ¿Por qué? Porque no sabes lo que tuvo que pasar, el proceso, las calumnias, o los errores que cometió en el trayecto.
los señalamientos, los chismes, las burlas, la gente se burla de uno. A mí, ¿cuántos no se han burlado de mí? ¿Cuántos no han hablado de mi persona? ¿Cuántos no han hablado mal de mí? Sin ni siquiera corroborar si es cierto. ¿Cuántos no me han señalado de una cosa o de otra? Pero no han visto el proceso. Juzgan de que, por ejemplo, ahora donde estoy, económicamente o en el ministerio, pero no saben el proceso por lo que tuve que pasar. Y algunos saben el proceso por el que tuve que pasar, pero no lo quieren ver. No lo quieren ver, nada más ven el resultado, pero no quieren ver o no quieren hablar del proceso por el que tuve que pasar. Y eso te quiero decir, de que muchos van a hablar mal de ti, te van a señalar, te van a juzgar o te van a querer humillar. Pero Dios sabe tu proceso. Dios no puede ser burlado, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que me estás oyendo. Dios no puede ser burlado. Dios sabe cómo tú eres en privado con Él. Dios sabe cómo tú te humillas ante Él. Dios sabe lo que tú oras. Dios sabe lo que tú has llorado delante de su altar, delante de su trono. Y Dios sabe por qué te puso donde estás. Por su gracia y misericordia, pero porque Dios sabe que el que le busca en secreto, Dios lo recompensa en público. ¿Qué te quiero decir? José sufrió. José fue vendido por sus hermanos, humillado por sus hermanos, fue humillado en la cárcel. Fue un proceso de años, no fue de la noche a la mañana. El proceso de José duró alrededor de 20 años. No fue de la noche a la mañana que José llegó desde que lo vendieron sus hermanos y llegó luego a ser el gobernador de Egipto en un proceso de un año. No, llegó 20 años ese proceso. O sea, un proceso lleva años y a veces muy largo o más largo. Pero de que vas a llegar a donde vas a llegar, donde quieres llegar, vas a llegar, pero siempre y cuando esté Dios en el asunto. Si Dios no está en tus planes, no vas a llegar. Si Dios está en tus planes, vas a llegar porque vas a llegar. Pero porque Dios está allí, porque Dios sabe lo que está haciendo contigo. Y recuerda esto, cuando llegues a donde quieres llegar, siempre di lo que yo digo. Yo estoy donde estoy, porque la gracia, la misericordia de Dios lo ha permitido. La gracia, la voluntad de Dios lo ha permitido. Dios no puede ser burlado. Yo no podría estar aquí parado en este púlpito burlando a Dios. No, yo no puedo burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Así que si Dios me puso aquí es porque Él sabe de mi relación con Él en secreto. Dios recompensa, Dios ministra, Dios respalda en público, siempre y cuando tú tengas una relación buena delante de Dios en secreto. Dios te recompensará en público lo que tú eres en secreto. Dios no puede ser burlado. Y por eso te digo, José era el encargado, dice el versículo 6, y José era el señor de la tierra, quien vendía y repartía todo al pueblo de la tierra. Llegaron sus hermanos y se inclinaron al rostro a tierra. Hermano y amigo, si estás pasando por un mal momento, déjame decirte que nada más y nada menos, esto es parte de tu proceso. Vas a llegar a tu destino que Dios tiene ya marcado para ti, pero tienes que pasar por el camino para llegar a tu destino. Cuando vas en un viaje, en autobús o en carro, tienes que manejar horas y horas de irte de donde empezaste el trayecto del viaje. Tienes que manejar horas en un camino para llegar a tu destino. ¿Qué te quiero decir? Cada proceso, el proceso que estás pasando ahorita, es parte del camino, mas no es tu destino. Tu destino es que tú digas la verdad de que ahora sé por qué pasé lo que pasé para llegar hasta aquí. En el camino, en un viaje, por ejemplo, vas de Missouri hasta California, o vas de Missouri hasta Florida, o a Nueva York. No, es largo el trayecto. Y si vas en carro, tienes que pasar curvas, bajadas, subidas y de todo. Quizás hasta se te va a ponchar una llanta, o quizás se te va a calentar el carro. Para llegar uno de un lugar a otro,
del punto A al punto B o de llegar uno a su destino, tiene que pasar por el camino. Eso es lo que te quiero decir. Estás en el camino, mas no has llegado a tu destino. Ten fe, porque de que vas a llegar siempre y cuando Dios esté de tu lado, porque tú has invitado a Dios a estar de tu lado. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, para el que no te conozca, diga esta oración después de mí. Di esta oración después de mí si no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Di, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis maldades. Señor Jesús, te declaro y te confieso como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración por primera vez, eres salvo. Déjame orar por ti. Si estás pasando por un proceso de situación difícil económicamente o una enfermedad, déjame orar por ti. Padre, todos tenemos que pasar por un proceso en la vida. Cada ser humano pasa por un proceso diferente. No todos pasamos por procesos similares, bueno, algunos similares, pero no todos exactamente iguales. Pero, Señor, yo oro para el que está ahorita en el proceso para llegar a su destino, está en el camino, Señor. Te pido que lo bendigas, te pido que abras puertas de bendición sobre bendición, abundancia sobre abundancia, y que le des paz y que le des bendición. Este es el proceso, mas no tu destino. Dile, Señor, en su corazón y en su mente, y que crean que tú estás con ellos, Padre, y que crean que ellos pueden meterte a ti en el asunto, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Soy el pastor Aldo Parker de aquí de Calvary en español. Estamos aquí frente al Hospital Mercy en Joplin, Missouri. Te invito los jueves a las 7 p.m. es el culto en español, los jueves 7 p.m. culto en español entre semana, y el domingo en español a las 2 p.m. de la tarde los domingos, Calvary en español. Dios te bendiga, muy buen fin de semana. Te espero el domingo, Calvary en español. Soy el pastor Aldo Parker, Dios te bendiga.